Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama 2024, No a la impostura. El año que termina tuvo tres momentos por los que será recordado. La despedida de Andrés Manuel López Obrador y la histórica votación a favor de la primera mujer, Claudia Sheinbaum, para ocupar la presidencia de México. La decisión de la mayoría del pueblo para cambiar la Constitución para que el Poder Judicial sea electo. Y el secuestro del Mayo Zambada y las amenazas de invasión de Estados Unidos a México. Las tres, el cambio en la presidencia, la elección de los juzgadores y la actuación ilegal del gobierno y las agencias estadounidenses, no fueron meros hechos, simples sucesos en un año que se termina. Generaron emociones colectivas. Hay que decir que hasta hace muy poco las emociones se descartaban de la agenda pública porque pervivía este análisis de que los ciudadanos éramos muy racionales a la hora de decidir, que nuestras elecciones estaban íntimamente relacionadas con nuestros propios intereses, que todos hacíamos cálculos ante la urna electoral. Pero los mismos que sostuvieron esta falacia del ciudadano como una calculadora, cuando perdieron todas sus batallas, la elección presidencial, las 2/3 partes del Congreso, la supuesta resistencia a democratizar el Poder Judicial y la desaparición de los institutos autónomos, cuando perdieron, digo, echaban espuma por la boca en sus programas de televisión y radio, pegaban en las mesas, gesticulaban como en una ópera bufa, como en una telenovela barata, con muchas emociones a flor de piel. Y es que la política y lo público siempre han tenido contenidos emotivos, aunque uno trate de negarlos. Estos opinadores que ahora lloran y gritan en sus mesas de debate siempre consideraron que las emociones eran socialmente irresponsables, que debían mantenerse en el ámbito de lo privado y hasta en el espacio de la terapia. Por eso urgieron a los electores a pensarlo bien, a votar bien, a enterarse de que, según ellos, estaba en peligro la democracia, cuando lo único que estuvo en riesgo de extinción siempre fue la oposición, a la que ellos mismos asesoraron. Las democracias no son los reglamentos, el INE o Lorenzo Córdoba. Las democracias están fundadas afectivamente. Las subjetividades no surgen espontáneas del alma de cada individuo, sino que son políticas. No hay política sin esperanza, o miedo, o indignación, dignidad y decenas de otras emociones, repulsiones y afectos. Las emociones no son privadas, como quieren los Lorenzos Córdobas. Son públicas y además políticas, es decir, que surgen del conflicto. Los tres sucesos de este año generaron distintos tipos de emociones. La despedida de Andrés Manuel fue un duelo que todavía no termina. La elección de la presidenta y un Congreso que pudiera reformar la Constitución generaron esperanza y un sentimiento de historicidad, de estar haciendo historia. El triunfo sobre las resistencias de los juzgadores a ser electos y rendirnos cuentas fue una sensación de victoria y del lado de las normas piñas, pues de ignominia. Y finalmente los amagos de invasión a México que se derivaron del secuestro del Mayo Zambada generaron patriotismo y sobre todo dignidad. De esas emociones va esta videocolumna. Pero no solo. Hubo también en el 2024 un interés muy extendido que no fue de orden político, pero que resonó en él. Me refiero a los casos de las impostoras. Una psiquiatra que no lo era, pero recetaba medicamentos controlados, y una grafóloga que es requerida como fuente de autoridad científica por los medios corporativos, la radio y la tele.
Las dos trabajaban para el Poder Judicial, haciendo perfiles. Y eso causó una indignación por el papel que tienen las palancas, las influencias y la corrupción en los lugares que ciertos personajes ocupan y que por lo visto usurpan. Al tema judicial lo acompañaron la falsa doctora Coté y a la falsa científica Centeno. El impostor es un tema que le conocemos a la derecha, a través de Vicente Fox, por ejemplo, o del usurpador Felipe Calderón, y de su guerra contra el narcotráfico y Genaro García Luna, pero también a los periodistas que no lo son, los jueces que meten a sus hijas dentistas al Poder Judicial, los proyectos de media barda o el hospital de fachada. La impostura es también Xóchitl Gálvez, que recorrió todas las mentiras posibles sobre su vida y sobre sí misma, sobre su familia, su origen étnico, su corrupción y su verdadera ideología. Fue trotskista, panista convencida, priista por designio paterno. Pero se enojaba si le decían candidata del PRIAN, aunque lo fuera. Católica devota, protestante, empresaria exitosa, pero también contratista de su propio gobierno. Se declaró contra los programas sociales permanentes, es decir, como derechos constitucionales, y se sacó sangre para firmar un compromiso que la contradecía. Se declaró por la transparencia, pero ocultó que había recibido contratos del Instituto de la Transparencia. Acusó a todos de estar con el narco, pero reivindicó la estrategia de García Luna, convicto por narcotráfico. Al final, la impostura de Xóchitl fue rechazada por mucho más gente que la que decía que votaría por ella. Su nivel de rechazo llegó a más de la mitad de los electores. Me parece que la indignación y el deseo de desenmascarar a Marilyn Coté y a Marifer Centeno tuvo que ver más con Xóchitl, Norma Piña, las encuestas de Massive Caller o incluso el falso éxito de Ricardo Salinas Pliego. La indignación y casi incredulidad que generaron las dos impostoras, la psiquiatra y la grafóloga, reflejan un sentimiento que marcó también la política en el 2024. Quien dijo ser algo que no era, fue rechazado y marginado con la ignominia. Al contrario, quien fue consistente, coherente con su propia historia, fue recompensado por el pueblo y la opinión pública. Comencemos por ahí, por la ignominia o el deshonor. Fue Andrés Manuel quien optó por arrojar por la ventana a los personajes que no merecían el lugar en el que estaban. Los periodistas, como Loret, López Dóriga, Ciro, que mentían, hacían montajes o que se convertían en su propia noticia. Los historiadores, Krause y Aguilar Camín, que debían todo a sus relaciones con el PRIAN y no a su supuesta inteligencia. Los presidentes que habían vendido partes del Estado mexicano a cambio de un puesto en las empresas que ellos mismos habían beneficiado. Los empresarios que debían sus actuales fortunas a la deuda que todos pagamos con el FOBAPROA. Fue ese juego de reconocimientos públicos el que se operó todos los días desde la mañanera. Pero sin su contrario, jamás hubiera tenido ningún efecto. Es decir, sin el ejemplo de honestidad, congruencia del propio presidente y muchos de sus secretarios de Estado, sin ciertos periodistas en las redes, sin ciertos mexicanos de a pie, los migrantes que contribuyeron con su trabajo a las economías de Estados Unidos y México, el pueblo sabio, que eran los plebeyos que se habían rebelado por medio de los votos, y en la defensa masiva de un proyecto de transformación. Sin el honor no hay deshonor. La ignominia es expulsar de una comunidad a aquel cuya conducta resulta indeseable desde un punto de vista moral. Es un descrédito civil. En el caso mexicano, bajo la presidencia de López Obrador, fue simbólico, pero no por eso menos real. La ignominia en la República Romana, en el siglo IV antes de nuestra era, iba mucho más lejos.
Al desacreditado se le quitaba el nombre y la posibilidad de volver a ocupar un cargo público. Se hizo extensivo también a los cargos militares. Este ordenamiento jurídico le permitió a los romanos plebeyos acceder al Senado por su buen juicio y no solo por sus relaciones de parentesco o nivel de riqueza. E instaló en los aristócratas el terror a la deshonra. La ignominia simbólica, o en el exceso romano de no volver a mencionar el nombre del deshonrado, es un instrumento contra los poderosos que utilizan ese espacio para enriquecerse, cometer tropelías y esconder abusos. No es, a pesar de que Loret y Ciro así no lo quisieron hacer creer, lo mismo que la calumnia. La acusación contra un poderoso no lo hace una víctima, sino que desacredita su conducta como algo aceptable para los demás. Así es una indiferencia violenta. El sujeto que manejó a su antojo las noticias falsas ahora no tiene credibilidad. El que trucó la historia para que no existieran los fraudes electorales de 1988 o 2006 ahora debe responder por esa manipulación. El que aseguró que la economía era una ciencia en donde el aumento al salario mínimo generaría inflación, o que no había mejor política industrial que no tener política industrial, ahora debe sostener sus juicios contra las evidencias económicas. Y en el caso que nos ocupa de este 2024 que se nos va, una Norma Piña que pensó que la independencia de la Suprema Corte que presidía se demostraba no parándose frente a la investidura presidencial, pero a la que luego se le comprobó que cenaba con el líder del PRI y los juzgadores electorales en casa de otro ministro de la Corte para ponerse de acuerdo en un golpe jurídico contra la elección de Claudia Sheinbaum. Esa persona, Norma Piña, merece ahora el peso del descrédito. Así lo dijo ella misma en el último acto público, el Congreso de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el último de noviembre, ante las sillas vacías. Confesó su ignominia. No quisiera dejar pasar este momento en especial el hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta asociación en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto. Ahora es patente su ausencia. Naturaleza humana. Lo que Norma Piña nunca entendió fue que no es la naturaleza humana, sino el desempeño faccioso que tuvo en el Poder Judicial lo que hizo que las sillas de su Congreso no se llenaran ni en una tercera parte. Fue toda la secuencia, desde su complicidad con el PRI de Alito Moreno, sus amparos contra reformas constitucionales, esconder expedientes de deudores a Hacienda como el de Salinas Pliego, su huelga de trabajadores todo pagado que irrumpieron violentamente en una sesión del Senado, su uso narciso de la televisión del Poder Judicial, su victimismo cuando se trata de la cabeza de uno de los poderes, de los tres poderes de la Unión, su mentira al negar que existiera el nepotismo en ese poder, o la corrupción, o la ineficacia, o la complicidad con poderes fácticos. Eso nada tuvo que ver con la naturaleza humana, con la que Norma Piña trató de encobijar su descrédito por haber sido propuesta, electa y trabajando para el PRI y las empresas de sus amigos. Aunque los que antes buscaran sacarse la foto con ella sean igualmente corruptos, ella es la que carga ahora con el deshonor por sus acciones facciosas desde un poder que se dice árbitro imparcial. Ya la última carta de la infamia y la indignidad de Piña fue interrumpir una sesión de su corte para consultar si una ley constitucional que no había podido anular con 8 votos, en realidad se pudiera eliminar con 6. Ni una asamblea estudiantil en un salón de clase utiliza jamás una treta tan burda. Esa fue su nivel más bajo en todo el proceso en que se cubrió a sí misma de independencia judicial y un supuesto pundonor que la sociedad, incluso la de sus propios abogados,
acabó por retirarle. Por el contrario, el honor estuvo del lado de quienes hablaron de acuerdo a su propia biografía, a su historia política, a su desempeño. Tal fue el caso de Claudia Sheinbaum. Su votación hizo pasar a México de tener un presidente muy aprobado y querido como Andrés Manuel a tener un consenso social, geográfico, genérico, de ingreso y escolaridad casi absoluto. Fue una construcción de la propia candidatura de Claudia Sheinbaum y su labor territorial por todo el país. Mientras el PRIAN confió en Twitter, ahora X, para generar una campaña millonaria de suciedad y lodo, tratando de vincular todo con la muerte, el crimen y la violencia, Morena hizo una campaña de cara a la gente, a quien había beneficiado con la promesa de, por el bien de todos, primero los pobres. En cambio, la candidata Xóchitl se dedicó a insultar a los trabajadores del sureste del país, a los jubilados que no tenían casa propia y a los migrantes en Nueva York. Recientemente, la propia candidata del PRIAN alegó que su derrota definitiva y contundente había sido porque le faltó dinero. No dijo nada de que se reveló ante los electores como una impostora de sí misma, que ya no se sabe qué era y que ni ella misma lo sabe hasta la fecha. Lo que hizo la señora Gálvez fue ir a ofrecer al país al Wilson Center a cambio de que la apoyara. Trató de hablar en inglés, ofreció las aduanas, ofreció las energías limpias, ofreció además en España todo a Felipe Calderón a cambio del apoyo del Atlas Network y de Vox. Pero los electores la vieron como una entreguista, una traidora a la patria. De igual forma, a pesar de que están en vías de extinción, los líderes del PRIAN generaron a últimas fechas esa misma condena. Apoyaron la idea de Donald Trump de clasificar a los narcos mexicanos como organizaciones terroristas y así justificar una invasión como la que se dio con la entrega engañosa del Mayo Zambada en Sinaloa. La idea es vieja y provino de la comunidad mormona conocida como Levarón. El 12 de julio de 2022, Adrián Levarón detalló que le habían pedido a los fiscales de Estados Unidos que le pidieran a su vez a Joe Biden esa medida. Pero el apoyo que esa iniciativa injerencista tuvo en la oposición fue de agonía pura. Los mismos que se habían escandalizado con la supuesta militarización con la Guardia Nacional, ahora pedían que la DEA dirigiera drones contra poblaciones estigmatizadas como narcotraficantes, como los estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y otros. Ese desenmascaramiento fue equivalente a sus imposturas y surgió un sentimiento de dignidad nacional, de defensa de la soberanía contra las pretensiones de Estados Unidos de dirigir su arsenal bélico hacia México. La dignidad, en este caso, es una emoción de actuar conforme a lo que vales, no importando las intenciones de quienes quieren sobajarte. Es una dignidad nacional frente al vecino poderoso de hacer valer la estatura de México sin importar los cálculos utilitarios. Eso estuvo presente este 2024. Así llegó a la última parte de esta videocolumna, quizás la más morbosa, que tuvo que ver con la condena, casi linchamiento, contra la psiquiatra que no lo era y la grafóloga que se vendió como perito judicial, dominando una cosa que no es ni ciencia y ni siquiera es un oficio. La condena resonó en la forma política que tiene la indignación popular, en la manera en que ciertos personajes se ostentan como lo que no son y se sienten, por mentirle a los demás, como merecedores de su sitio, sea en una torre de consultorios en Puebla, sea enjuiciando la personalidad de ciertas personas por cómo hacen la A o la S, o diciendo que se puede adelgazar si se escribe con color verde o morado. No se trataba de hacerlas víctimas o chivos expiatorios, sino de señalarlas por su posición de poder. No era el simpático impostor
de Frank Abagnale Jr. que protagonizara Leonardo DiCaprio en 2002, que se hizo pasar en los 60 por médico, piloto y abogado. No es porque Abagnale se estaba burlando de los poderosos y de que se aprovechaba de los huecos dejados por la burocracia para su impostura. La psiquiatra y la grafóloga, en cambio, utilizaron una red de corrupción de los médicos y de los medios de comunicación para hacerse pasar por quienes no son. Y esa es quizás la lección pública de 2024. El impostor deberá temer a la deshonra. Muchas gracias por escuchar y feliz Año Nuevo.